porque la emoción, la característica entre la emoción y el sentimiento es que las emociones tienen poca duración, tienen un componente justamente fisiológico desde la sensación y la percepción, y el sentimiento son de larga duración y lo empiezo a empoderar desde el pensamiento de lo que creo que es, el saber quién soy, cómo estoy integrado. Y entonces voy a poder separar, porque ahora que tú mencionabas esta parte, que pasan los testimonios, muchas veces llegamos a entender, pero creo que solo lo comprende el que está despierto y el que está dispuesto, porque es un acto de valentía hacerme cargo desde el adulto y decir, ok. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en esta oportunidad para seguir aprendiendo, reconociendo, sanando y buscando aquellas herramientas, si consideramos no las tenemos, para abordar la vida desde un espacio más tranquilo, más seguro, más pleno. Hoy nos acompaña en el programa la logoterapeuta y tanatóloga Wendy de Zavala. Así que Wendy, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy sobre el tema el dolor de expresar nuestras necesidades ante el dolor de no expresarlas. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bien, gracias Carolina, feliz de estar acá compartiendo en este ambiente tan hermoso, tan cálido, tan acogedor, donde siempre he recibido tu amor y el amor de todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Seguimos aquí dando luz de una manera consciente. Me alegra. Ese es el secreto para nosotros como tribu de almas conscientes, es hacer todo desde ese espacio, desde esa nueva forma de ser que es posible. Hablábamos fuera de la grabación de este programa con Wendy sobre el dolor de expresar nuestras necesidades ante el dolor de no expresarlas, y me gustaría, Wendy, para empezar, que definiéramos, porque parece que ese también es un punto muy importante, desde qué significa para cada uno de nosotros necesidad, qué significa expresar, qué significa dolor. Entonces, para que podamos agarrar el contexto del tema de lo que del material que deseas hoy compartir con nosotros, porque para alguien algo que está sucediendo puede ser algo llevadero, que considera que es llevadero, para otro algo que lo devasta totalmente, ese dolor. Entonces, ¿cómo hacer un justo medio de poder reinterpretar las palabras, que para mí hoy las claves son necesidades, dolor y expresar? ¿Cómo vivirlo desde un justo medio? Yo creo que es importante compartir que nosotros como seres humanos somos únicos e irrepetibles. En esa postura, cada uno de nosotros va a tener maneras diferentes de percibir la vida. De hecho, Epícteto decía que el ser humano sufre en realidad no por lo que le pasa, sino porque cómo percibe lo que le pasa, ¿ya? Y obviamente cada uno de nosotros venimos en un contexto construyendo la historia nuestra desde el momento en que somos gestados. Y nosotros también desde ese punto de vista humanos tenemos nosotros necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, y que como somos esa totalidad no podemos de alguna manera separar e integrar. Y lo importante de este tema es que nosotros podemos aprender a reconocerlo en nosotros. Para hablar de esta parte de necesidades y de dolor y de poder expresar, necesitamos entender cómo nosotros estamos compuestos fisiológicamente. Nosotros tenemos las emociones, que es algo también que hemos hablado bastante y que hoy en día, gracias a todo lo que vivimos y la apertura de la tecnología y de poder conectarnos de una manera internacional,
hemos podido aprender mucho más esos conceptos, el alcance a tanto libro, a tanto experto, nos ha permitido conectarnos con las emociones. Y la emoción es algo que está puesto de una forma natural, que es parte de lo fisiológico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esa parte de sobrevivencia mientras transitamos por esta tierra. Entonces las emociones son las que vienen y nos alertan, ¿sí? Ahora, cuando las conectamos con nuestra percepción, que tiene que ver con los pensamientos, y allí podemos integrar las creencias y todos esos aspectos que muchas veces no revisamos ni procesamos, sino que lo agarramos como un alimento para esa emoción. Entonces se vuelve eternalizar eso, ¿no? Y eso ya nos permite entonces integrar un sentimiento, porque la emoción, la característica entre la emoción y el sentimiento es que las emociones tienen poca duración, tienen un componente justamente fisiológico desde la sensación y la percepción, y el sentimiento son de larga duración y lo empiezo a empoderar desde el pensamiento de lo que creo que es. Entonces, desde ahí, cuando yo exponga y expreses las necesidades, van a ser diferentes para cada uno. Uh-huh. Ahora, lo más complejo de esto es que vivimos en una cultura tan crítica, desde nosotros mismos hasta todos los que están alrededor, que muchas veces ponemos en poco lo que estoy necesitando. Otras veces sé lo que necesito, pero no sé cómo comunicarlo. Y entonces lo que tiendo a hacer es a culpar a los otros. También puedo usar como estrategia culparme. Y en ese ínterin entre esas dos, realmente no estoy alcanzando realmente poder comprender lo que estoy necesitando, y menos pedir no solo a mí mismo, sino también a los demás, ¿qué es eso que estoy necesitando? ¿Cómo hacer para comunicar? Y este tema nos va a permitir generar una libertad y aprender paso a pasito el poder conectarme de una manera diferente. Hay casos cuando hemos trabajado esto que dicen, pasé por 20 años pensando que las personas que estaban alrededor no me entendían ni no me querían. Y me he dado cuenta ahora que me estoy reconociendo en estas necesidades, en el contexto de mi historia, y que en lo que en realidad en medio de lo que yo estaba expresando o asumiendo, no pude comunicar lo que verdaderamente era. Y he perdido tanto. Entonces, por eso es que es importante primero aclarar estos puntos, para que entonces podamos nosotros ir encontrando esas estrategias que nos permitan ir soltando ese punto vulnerable que también es parte del ser humano, y poder comunicarlo sin miedo, de la manera correcta, para poder saciar esa parte. Importante también que si no lo hago, y lo hemos hablado también en otras ocasiones, cómo el cuerpo empieza a comunicar. Y por eso es que este título es tan interesante, porque es el dolor de no expresarlas ante el dolor de poder expresarlas, porque hay como una lucha entre esas dos, ¿sí? Porque si te digo las cosas, me siento lastimada porque no me entiendes, pero también... O porque no me las suples. Exactamente. Porque me ignoras, porque minimizas mis emociones. O porque tengo tanto miedo a decirte lo triste que me hace sentir esto, o lo difícil que está siendo para mí, o cómo me siento con este enojo y esta impotencia de que quisiera que me pudieras entender y no lo logro. Y a veces entonces, no es que no nos entiendan, sino que somos nosotros los que no nos sabemos comunicar. Exactamente. Porque a veces pedimos desde la exigencia, Wendy, sí, no desde el hacerle ver al otro cómo me estoy sintiendo, qué estoy interpretando, qué pienso y todo eso, porque eso tampoco lo hemos aprendido. Entonces lo que sí vemos es esto, ¿verdad? Esto, 3 dedos que están hablando de mí y uno del que te estoy culpando. Total. Entonces, yo creo que la raíz, no sé, tú me corriges si no, es, yo aquí lo ponía, mis necesidades, si no las comunico, porque también sirven para plantear límites, es
porque para empezar yo no me las sé dar a mí, y al no sabérmelas dar yo a mí, no proveérmelas yo a mí, te voy a responsabilizar a ti, como papá, como hermano, como hijo, como pareja, como jefe, como lo que sea, lo que sea, a que me lo des. Y entro en un plan de no es un compartir y convivamos y crezcamos juntos, sino que tienes la harta responsabilidad de ir, todos los señalamientos que hacemos, ¿verdad? Y digo yo, cuando ya empezamos honestamente a revisar esas acusaciones, lo que yo te acuso a ti, Wendy, que no haces, dices o procuras para mí, ¿cuánto yo me involucro en hacer eso para mí? De verdad, procuro aunque sea un poquito o de plano cero. Y entonces te pongo a ti ese costal en la espalda de hazme, dame, tráeme. Sí. Y ahí estamos condenados a sufrir, porque eso, antes me recuerdo yo que yo lo visualizaba como que yo te doy mi corazón, lo pongo en tus manos, prometo amarte hasta la eternidad, pero toma, cuídalo, nútrelo. Casi que haz con él lo que quieras, te entrego mi poder. Y resulta que cuando tú empieces a hacerte cargo del tuyo, vas a decir, con permisito, corazón de Carolina, que ahorita me tengo que hacer cargo del mío, ¿verdad? Entonces, empezamos desde chiquitos creo yo que viene eso, a ser desnutridos emocionalmente. Y queremos que alguien llene todos esos vacíos, todas esas necesidades. Es cierto que cuando somos pequeños, las fisiológicas, las de techo, las de seguridad, las de alimentación y todo eso, recae sobre los adultos, pero porque nosotros no somos capaces, no podemos generar todavía ese tipo de satisfacción. Pero cuando ya las necesidades básicas están resueltas y ya viene el reconocimiento, que también lo primero con el apego, no sé si contigo fue que vimos en la radio lo del apego seguro, el vacío y esto. Entonces, cuando no recibimos esa nutrición emocional en casa, empieza la desnutrición. Y entonces viene que yo necesito que alguien me pele para aferrarme como garrapata a él, y entonces ahí a sentir que valgo, que tengo, entonces me vuelvo asfixiante. Entonces, estas personas que dicen, yo llamo 6 veces a mi pareja y como no me contesta, vuelvo a llamarla otras 6 veces, y como me evade, entonces voy y lo vigilo, y como, o sea, todas esas cosas locas que hacemos por creer que alguien más tiene que venir a llenar esas necesidades. Ok, tuvimos la mala pata que no nos vieron, no nos validaron, llorábamos, teníamos el pañal sucio, nadie acudía a cambiarnos, pero hoy ya somos adultos, ya no le toca a otro adulto darte eso. Y me encanta cuando aprendí que cuando tú eres adulto y te relacionas con tus papás, ya no te relacionas de tu niño o ellos grandes, ya te relacionas de adulto a adulto. Entonces, ¿en qué perdemos el tiempo, Wendy? En reclamar, en echar en cara y en justificar que todas mis limitaciones como adulto son por todo eso que tú no me diste. Y pues como para cuándo te vas a avivar y empezar a darte tú todo eso. Entonces, si me callaron constantemente, si me dijeron que yo no sabía, si mi llanto cuando yo procuraba comida, cuidado, cambio de pañal, no fue importante para nadie. Mira, chiquito, me desconecto y empieza el calvario. ¿Por qué? Porque entonces voy a atraer a mi vida personas pura lata, que vengan a lastimarme todavía más para validar esa creencia. Y entonces digo, ya ni para qué sentido tiene que yo diga, si nadie me pela. Si yo levanto la mano en la clase y el profesor, yo la levanté primero, la levantan otros 2 después, a ellos les da la palabra, a mí no me la da. O sea, otra rayita, así que vamos llevando el conteo de rayitas de confirmación de que de plano somos unos buenos para nada y que no merecemos ni somos dignos de ser amados. Entonces digo yo, Dios santo, somos mendigos emocionales, Wendy. Por eso exigimos tanto, por eso nuestra felicidad depende de algo o de alguien más. Hay gente que dice, es un actor, Jim Carrey creo yo que dice,
ojalá y todo el mundo tuviera la posibilidad de ser rico y famoso rápido, pero así rapidito, para que vean que nada de eso le da a uno bienestar, felicidad, y que no es ese el objetivo que muchas veces hacia ahí nos dirigimos, ¿verdad? Entonces, realmente, Wendy, ¿qué es una necesidad si ya soy adulto? Es importante entonces, desde esa mirada, primero tomar conciencia de que necesitamos hacernos responsables. Cuando yo pongo la vida en mis manos, ¿sí?, y en este caso mi vida, entonces yo puedo reconocer mi necesidad y poder definirla, ¿sí? Porque entonces reconozco los nutrientes que están a mi alcance para poder llenarlos, ¿sí? Pero muchas veces en esa interacción que tú mencionabas, que vamos como mendigos, es porque siento esa sensación de hambre, pero no logro tomar conciencia qué es lo que necesito para llenarme. Entonces, en algún momento pusimos este ejemplo también en uno de los programas, ajá, donde es como, en vez de ir a la refri a buscar ese alimento que está fresco, que está cuidado, preservado, vamos al basurero donde están los desperdicios. Sí. Es un ejemplo muy fuerte. Sí, sí. Pero es esa parte. Es que siento esa sensación de hambre, pero no me permito reconocerme y saber qué es lo que necesito en verdad para nutrirme. Entonces, en esa desinformación y en esa ignorancia y en esa justificación también, porque trabajamos mucho la parte del niño, pero no hemos trabajado o no nos hemos tomado el tiempo de hablar y ejercitar al adulto. Porque muchas veces nos escudamos en esas excusas. Pero es la misma fuerza que necesitas para ejercer del otro lado, abrir los ojos y reconocer que lo que verdaderamente estás necesitando no es ese desperdicio, sino que necesitas algo que sea más sólido, pero para eso necesitas un trabajo de autoconocimiento y poder saber qué es, pasarte como ese escáner y saber cuál es la deficiencia que estás teniendo. Claro, para llegar ahí necesito poner mi historia en claro, asimilarla, procesarla y aceptarla, ¿sí?, para poder entonces buscar los nutrientes que necesito y además expresar lo que estoy necesitando. Porque entonces pasa eso, en ese estar mendigando, yo lo que quiero es una Jamaica, por ponerte la figura, y tú lo que me das es agua pura, y yo me conformo porque no soy capaz de decir, y reconocerlo en mí, que esto pues me calma en algún momento. Pero lo que en realidad necesito es el nutriente de lo otro. Y necesito poder también expresarlo y reconocerlo. ¿Para qué? Para ir interactuando y construyendo de una manera diferente mi relación conmigo y además mi relación con el entorno. Y lo que empieza a suceder es que entonces empiezo a soltar todo aquello que empiezo a reconocer tóxico en mí. Pero mientras no puedo reconocer esa parte de esa necesidad, porque necesidad es eso que estoy necesitando llenar, ¿verdad? Lo que necesito encontrar para calmar, ¿sí?, para nutrir. Hay una diferencia, Wendy, entre lo que necesito versus lo que deseo. Por supuesto, porque son dos cosas, digamos, parecen aliados, digamos, es decir, no puede ir una sin la otra, ¿verdad? Pero si yo logro integrar realmente esas dos, entonces hago como el clic. ¿Por qué? Porque la necesidad, hablándolo en muchos aspectos, porque estamos integrando, por ejemplo, fisiológicamente, tú necesitas alimentos con vitamina E, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo deseo más alimentos que tengan vitamina A, por ejemplo. No es que no los dos no me suplan, pero hay uno
que me va a saciar y me va a dar la energía para que yo pueda disfrutar el otro. No sé si me logro explicar. Estoy viendo decir, como el ejemplo de comida, lo estoy viendo a nivel de comida. Ajá, sí. Por ejemplo, lo integral te va a saciar y es más saludable para ti. Lo otro, lo refinado, también te va a quitar, vas a salir del paso con ese panito blanco, pero no va a ser el mismo efecto en tu cuerpo que lo otro. Pero lo deseas y ahí no te planteas y no te haces consciente muchas veces, porque es lo que crees y lo podemos ver reflejado en lo externo, por ejemplo, con aspectos financieros. Si tú reconoces tu necesidad y estás suplida, puedes procesar y alcanzar sin endeudamiento un deseo. Pero si tú no reconoces la necesidad y solo te vas por el deseo de que quiero, entonces ni te estás saciando y te estás enredando, ¿sí? Y a nivel emocional es exactamente lo mismo. Porque yo deseo, ¿verdad? Aquel o aquella, o que me hagan esto o que me hagan el otro, que me digan esto, que me hagan el otro, y no sé cómo decírtelo. Pero está asociado al placer inmediato más el deseo. Por que supuesto, la necesidad. Por supuesto, por eso te decía, porque como nosotros somos esa totalidad, no podemos separar, no podemos, qué bueno fuera que el ser humano comprendiera conscientemente. Yo creo que sí podemos. Sí, pero hay que generar toda esa nueva humanidad. Sí, es un proceso y en esa humanidad vamos a estar en ese proceso de prueba y error, porque eso al final somos. ¿Sí? Ahora lo importante, ahora lo importante es ir asimilando ese aprendizaje y en la medida, por supuesto, en que me vaya siendo consciente, entonces yo voy a poder distinguir y tener claridad incluso en el tiempo, cuándo es esto y cuándo es lo otro. Y me va a ir de una manera diferente, pero voy a suplir esa parte. Por ejemplo, miremoslo en el niño, porque como desde ahí se va creando nuestra estructura. ¿Cuál es la necesidad de un bebé? El abrigo, ¿verdad? El alimento y obviamente la parte afectiva, porque esa parte lo va a proteger, le va a dar sensación de seguridad, confianza, etcétera. Eso es lo que necesita. Eso es una necesidad. Pero nosotros desde el punto de vista padres, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que sea una generalidad, pero uno se ocupa muchas veces más de lo externo, de ese deseo de tener la habitación hermosa, de tener los mejores juguetes, de tener la ropa más linda. Y para eso muchas veces te tienes que desligar de ese tiempo tan importante con el bebé, porque no vas a ir a suplir solo sus necesidades básicas, sino quieres algo más. Y eso ya es un deseo, y eso es un anhelo, es algo diferente. ¿Sí? No quiere decir que esté mal, porque somos esa totalidad. Hay que encontrar el equilibrio. Y conforme vamos creciendo, por supuesto, y el niño se va haciendo conciencia y empieza a observar. Y empieza a observar que la vida es así, entre comillas. Así le está tocando al experimentar. Exacto. Entonces, ¿cómo va a hacer para poder entender cuál es su necesidad? Y cuándo darse el chance de cumplir los deseos. Y normalmente en el sistema de que llevamos tan deprisa y tan consumista, caemos en la parte de solamente generar los deseos. Por eso es que es bien complejo hacer esa separación, ¿sí? Porque una y la otra son necesarias en el ser humano, ¿sí? Porque un deseo también te puede generar vida, te puede llevar a cumplir metas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante poder entender todo este proceso y conocernos en todas esas áreas fisiológicas, emocionales, incluso espirituales, para podernos ir integrando y reconociendo, para poder desechar lo que no me está nutriendo y ordenar también esa parte de los deseos, esperar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Que también nos genera un montón de habilidades que podemos desarrollar. La paciencia, el poder esperar, la tolerancia a la frustración. Es que es una maravilla. Realmente la vida y la manera en la que está estructurado el ser humano es increíble. Lo que pasa es que pocas veces vamos al manual para entender las instrucciones y nos damos ese tiempo y ese permiso de reconocernos y de cuidarnos desde ese adulto responsable,
¿sí? Cuando, por ejemplo, sí es importante trabajar en los niños, pero yo en lo personal pienso que desde el aquí y el ahora deberíamos trabajar más con el adulto, porque nosotros los adultos somos los que vamos dejando la huella, seguir trayendo niños enfermos, de lo que van a imitar los que vienen atrás. Entonces, si yo me doy a la tarea de aprender a reconocer mis necesidades, poder expresarlas y además integrar mis deseos, las metas y logros que puedo alcanzar, voy a empezar a generar un ambiente diferente, una vida diferente, y voy a poder heredar a las generaciones algo completamente distinto. Sí, y cuando ya estamos pensando en formar pareja, en formar un hogar, en traer hijos al mundo, digo yo, si te piden licencia para casarte, o sea que hay unos prerequisitos para que te puedas casar, yo creo que le deberían de pedir mínimo a uno, Wendy, 1 año de terapia individual con otro año de cursillos de verdad efectivos de qué son las cosas a las que se van a enfrentar las parejas, porque no es nada más vivamos juntos, entonces ya hay permiso para tener sexo cuando querramos sin tener que estarnos escondiendo, sino que lo más delicado es cuando sí te interesa traer hijos al mundo y qué vas a hacer en ese rol. Y si sanamos cosas que son ideales, no pasarlas a esa generación, vamos a ir procurando niños que ya están naciendo en ambientes sanos. Entonces ahí tú dices, bueno, dejemos a los chiquitos a un lado y hagámonos cargo del adulto. La vida del niño es muy fácil formarla, o sea, formar con principios, con valores, con todo, pero no sabemos que es un ingrediente vital, es la congruencia si nosotros los estamos formando. Entonces, empezar todos esos recursos en los adultos, porque este programa, por ejemplo, lo escuchan adultos, y qué rico, y hay adultos que a pesar de la edad que tuvieran, se hicieron cargo a través de adquirir las herramientas que ustedes traen a cada uno de estos programas y dan los testimonios de cómo su vida se transformó y cómo se relaciona. Una señora que leí ayer su testimonio, que todo lo que ella se había dado cuenta y lo que había parado de sufrir y que tenía ahora su tesoro al que ella veía desde otra mirada era su hijita de 3 años, porque ya consciente e intencionalmente ella ya sabía que la podía lastimar y que no podía lastimar a su hija. Entonces ella está viviendo su maternidad ahora desde un espacio como más sagrado, Wendy. Y entonces te imaginas tener a esa señora como amiga, tener a esa señora como compañera de trabajo, a esa señora, ponle el rol que quieras, de los roles que vivimos. Ella ya no es una mujer carente, ella ya comprendió que ella tenía que hacer los cambios y dárselos a sí misma. Entonces ya se vuelve luz. En la oscuridad en la que vivimos, en el sueño en el que estamos sumergidos, se vuelve luz para otras personas. Aunque no tenga la oportunidad de estar un micrófono compartiendo esto a nivel público, pero para sus descendientes, ella ya es luz. Y a mí eso me parece maravilloso, porque entonces ya los procesos se acortan, Wendy. Ya esa necesidad de sufrir es poquita. Tú hacías la diferencia hace un rato entre la emoción y el sentimiento, en que uno es de corta duración y el otro es de larga duración, pero ¿por qué se vuelven de larga duración? Porque nosotros no supimos cómo gestionar, porque nos aferramos, porque el dolor era tan ingrato, el brasero, el carbón ardiendo, lo recibiste con las manos y no hiciste, ¡ouch! Esto quema, esto duele, sino que al contrario, aprietas y todavía preguntas con un grito y dices que te duele, ¿y cómo le hago para que ya no me queme? Y la gente te dice, abra la mano, sacúdala, suéltelo, y vuelves a cerrar la mano y a seguirte quejando de que eso duele, de que eso pesa, de que eso no es justo. Y entonces estamos en unos bucles de no encontrarle pies ni cabeza a eso, cuando a mí me encanta, le mandaba el otro día a Judith un documento
De lo del apego, y esto porque algo me metió a mí en la cabeza, que eso es central. Central, el apego seguro, Sí. ya urge desarrollarlo. No lo tuvimos, órale, acepte que así le tocó vivirlo y vívalo. Ahorita de otra forma. Sí. Busque cómo usted generar un apego seguro de usted con usted, porque de ahí va a salir cómo se relacione con los demás. Entonces, si eso de verdad no paramos, Wendy, porque ya vamos avanzando, retrocedamos, revisemos cómo está el apego. Empecemos ahí a nutrirnos. Ya no lleguemos a la refri. Hoy oía en mi charla que escuché en mi caminata hoy en la mañana, nuevamente sigo escuchando a Patricia Kelly y ella hablaba sobre el tema de la victimización y dice, en la toxicidad de nuestras relaciones, en esa incapacidad mayúscula que tenemos de no sabernos expresar y hacernos cargo de nosotros mismos, Wendy, Sí. decía, esto es como que el desecho, y tú lo mencionaste, la basura, tú digo, qué bonito, o sea, la sincronicidad, la basura. ¿Qué haces con la basura que sacas de tu cuerpo? Dice, la fisiológica, vas y la sacas en el baño. Y luego en el basurero, cuando tú separas la basura que es biodegradable de la que no es biodegradable y esta que es biodegradable la mezclas con otros ingredientes como ramitas, tierra, hojas y gusanos que te ayudan a hacer esa transformación, resulta que se convierte en composta. O sea, tu victimización es la basura, tu desnutrición emocional es la basura. ¿A dónde la estás depositando? ¿Qué estás haciendo con todo eso? Entonces dice ella, ¿se dan cuenta la belleza de cuando uno separa lo que es posible transformar de lo que no es posible transformar? O sea, todo lo que ya pasó, eso no lo vas a poder transformar. Y conviertes de ese nuevo material algo riquísimo en nutrientes, algo que puedes utilizar para tus plantas sin químicos, porque es 100% natural, y ponérselo a tus árboles frutales, a tus flores, a tus plantas, y eso se vuelve algo que genera una vida de muchísimo más calidad. Entonces, me encantó la forma como ella lo ejemplificaba, porque yo decía, te juro que a mí me da como tembladera, como locura, digo, yes. O sea, porque hay veces que se nos hace más fácil, Wendy, entender a través de un testimonio o de un ejemplo o de un algo todo lo que sí es posible y todo lo que vale la pena arriesgarse a intentar, porque lo que vas a vivir a cambio es maravilloso y ahí estaba esperando por ti. No es que tenías que hacer algo para merecértelo. Lo único que necesitabas es parar, empezar a revisar poco a poco cada una de las cosas que te están sirviendo en tu basurero interno de basura tóxica. Y es que para ello es precisamente el tomar conciencia, el saber quién soy, cómo estoy integrado. Y entonces voy a poder separar, porque ahora que tú mencionabas esta parte, que pasan los testimonios, muchas veces llegamos a entender, pero creo que solo lo comprende el que está despierto y el que está dispuesto. Porque a veces te pasan y lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, y muchas personas desde esa victimización, lo que te dicen es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Exacto. Es que, ay Dios, eso comparado, porque me vuelvo a justificar, porque es tan doloroso entenderlo. Entonces creo que es clave tomar conciencia de ello. Estoy dispuesto, quiero, entiendo que merezco desde la persona que soy, desde el humano que soy, recibir todo eso que tiene el universo para mí. Porque esos nutrientes están integrados en toda esa mezcla. Y son para mí. Y mientras te escuchaba venía a mi mente la palabra reverdecer. Y creo que para eso es este espacio, para darnos cuenta que podemos reverdecer, que este terreno que muchas veces percibimos desierto, lleno de cosas que quizás perciba, porque es cuestión de percepción, que no sirven, si me regalo la oportunidad
de hacer esa composta que tú mencionabas con lo que también está en mí, que sí es sano, que es un detalle importante también, porque muchas veces hablamos más de la parte insana, ¿verdad?, que de la parte sana, porque nos justificamos más desde esa parte de la sombra que de venir a la luz y abrazar nuestras sombras. Es que eso te detiene en el estado de víctima. Por supuesto, y al final es lo que disipa la sombra. Y entonces ese punto es importante, y para salir de ese estado de víctima necesito elegir y permitirme ser protagonista. Y entonces aparece de nuevo la palabra conciencia y la palabra además responsabilidad, que no camina sola, camina con la integración o el buen uso de la libertad, porque ese es un regalo importante que tiene el ser humano, la capacidad de poder elegir desde ese adulto que es, porque cuando se es niño es muy difícil elegir. Tú puedes pensar, me está doliendo y ya no quiero, pero no te puedes quitar muchas veces. Tienes que quedarte allí. Es que no tiene las herramientas, ni el poder, ni la autoridad, ni nada. Estás aprendiendo y crees que los grandes son los que saben y ni modo, te tocó lo que te tocó. Ya crecimos, ¿qué vamos a hacer? Así es. Pero si desde el adulto tomas eso que sí está, eso que nadie puede tocar, que Viktor Frankl lo pone en esa dimensión espiritual, que donde está lo sano, y ahí están los aspectos resilientes, toda esta figura que Frankl pone como valores, lo que tengo para dar, lo que recibí y la actitud que puedo elegir para transitar todas las situaciones que me pasen. Todos mis procesos. Entonces, tomo eso. Y entonces empiezo a actuar. Claro, el camino al principio no va a ser fácil porque venimos acostumbrados a una automatización que integramos a nuestra vida desde la mirada que teníamos. Pero si me doy el permiso de cambiar y poner realmente el foco de luz verdadera ante la realidad que sí puedo construir y que sí está para mí, entonces voy generando esos cambios. Y voy haciendo algo diferente. Y entonces puedo expresar. Puedo decirte lo que estoy sintiendo. Sin exigir. Ya no te responsabilizo. Ni me responsabilizo por ti y de lo tuyo y que quiero yo moverte. No. Camino ligero. Y el efecto, además, que es una ganancia en esto, es que podemos formar el nosotros. Ahora te entiendo y no te juzgo, porque entonces esos dedos que tú mencionabas ya no hacen esto, ¿verdad? Ya hacen esto. Entonces eso es un acto mágico para volver al amor, para volver a vivir, para poder decir, sí se puede. Y es interesante todo lo que entonces viene a ser fructífero en la vida. Y eso no quiere decir que ese tiempo de fruto no traiga de nuevo esa parte de volver a morir, a integrar la semilla, porque eso es lo maravilloso de esto, que el ser humano tiene esa capacidad de reinventarse, de renovarse, de tener su propia mirada de esas estaciones que la vida nos presenta y que de hecho están en la naturaleza. No nos quedamos solo en la lluvia, no nos quedamos solo en el tiempo seco. Tenemos una diversidad y eso somos nosotros. Y entonces, por eso es importante poder integrar y abrazar esto y reconocer todo esto en nosotros para que podamos fluir. Y si uno, al interpretar esto, Wendy, lo que genera más confusión a lo mejor en alguien, porque el primer comentario es que le prometo que no encuentro ni los pies ni la cabeza de esto, porque decimos queremos fórmulas mágicas, caminos cortos, espacios donde, ¿cómo ni loca yo voy a volver a conectar? Todo eso sí estuvo espantoso, como para que lo contacto de nuevo. Entonces, ojo, porque eso es inevitable para poder
renacer, para poder resignificar, reescribir, para dejar atrás lo que ya no queremos y empezar de nuevo. Si yo no lo puedo hacer sola, voy y busco ayuda. O sea, la terapia es ese acompañamiento perfecto donde le van mostrando a uno con respeto y con paciencia cuáles son, a través de la tipo de preguntas que ustedes hacen, el tipo de ejercicios que le dejan a la persona, cuáles son esos espacios que marcaron más profundo, cuáles son esas cosas que van estimando ustedes ya están listas para ser vistas y abordadas. Y conforme eso se va como liberando la persona, a mí me encanta porque es como que se te abre más el panorama, como que antes miraba solo aquí, te van abriendo y te van abriendo y te van abriendo. Y entonces ya tienes, aparentemente yo miro mi mano acá y miro mi mano acá. Entonces ahí barato son 180 grados. Y si no es que esta la miro, esta ya no la miro. Aquí estoy más choca de este lado porque a este ya que hice más para atrás mis brazos, a este ya no lo miro. Pero este todavía aquí, este todavía lo miro. Entonces, cuando se amplía tu visión interna, Wendy, aparece la magia. Lo que tanto anhelaste, lo que tanto culpaste a otros, dice Marcel Proust, nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. Y es muy bonito experimentarlo. No venir a hablar teoría, es experimentarlo y saber que el cambio es posible, que las necesidades se suplen. Y aquí cuando veía hace un momentito el título del programa de hoy, dice el dolor de expresar nuestras necesidades ante el dolor de no expresarlas. Y aquí le agregué el dolor de expresarme. Entonces le agregué el me aquí arriba, de expresarme, mis necesidades ante el dolor de no hacerlo, Wendy. Es necesario que empecemos con nosotros. Olvidémonos, no, es que usted no me entendió, no, de plano, licenciado, usted sí no me entendió. No estoy diciendo que el que quiero que me ayude a cambiar es a mi marido, a mi hijo, a mi jefe. No hay tal cosa. Cuando yo aprendí de eso, que no hay tal cosa de allá afuera y aquí adentro, sino que afuera solo es mi parte que me niego a ver adentro, la voy a proyectar como película en una pantalla desde el proyector que vemos atrás, hasta atrás está en el cine. El proyector no está adelante, el proyector está hasta atrás donde nadie lo ve, arriba, y sale dirigido en una sala oscura, ¿sí? Esas son nuestras sombras, hacia enfrente, a que se manifieste ahí, en esa pantalla en blanco, porque para mí eso, mira qué simbología la que estoy cachando ahorita. Esa pantalla en blanco en el cine es la vida sucediendo. ¿Qué es lo que yo interpreto? Es el bienestar o malestar de lo que está sucediendo, que genera en mí. Entonces, yo no puedo mentarle la madre al proyector para decirle que cambie, que haga, que por su culpa, que... Entonces ok, si yo apacho y enciendo un botón, ¿sale o no sale la imagen? Sí, ese botón es usted. Ese botón es, bájele a los juicios, haga esas pausas, observe y revise, dése permiso a sentir su incomodidad, abrace su incertidumbre, deje de responsabilizar a los demás, ábrase a nuevos espacios. Y tan rápido, con tan lento, yo como soy la mamá de que me gusta chanín, así a mí me encantan las charadas rápidas, pero bueno, si lento es como a alguien le va a servir más y va a ser más profundo, pues hágalo lento, hágalo a su velocidad, busque la forma, el camino, el terapeuta, el método, pero porfa, haga algo. Porque las cosas no cambian solitas. Mira, este es otro error, Wendy. ¿Cuánto peso le hemos, o poder le hemos adjudicado al tiempo? Que el tiempo todo lo borra, que todo lo sana. Eso es mentira. El tiempo no borra nada.
Tal vez mi memoria se va haciendo más débil y entonces ya no está tan fuerte la memoria, pero no fue el tiempo es lo mismo y dependiendo de qué estoy viviendo es más rápido o es más corto o más largo. Están operando a uno de mis hijos o a mi marido o a un nieto de una situación muy complicada en el cerebro, en el corazón, en otra parte del cuerpo y se tardan 3 horas, 7 horas, 2 horas. Ese tiempo es eterno, no pasa. Pero ando de novia, me vino a ver, de que hacemos o no hacemos y pasamos 4 horas juntos, pasamos medio día juntos, ese tiempo es volado. Y al tiempo, Wendy, me gustaría que le pusieras algún aporte, si has visto tú en tu vida alguna diferencia de cuando dejaste de ponerle peso al tiempo y si te diste cuenta que había otro lugar llamado amor, que es de las cosas que a mí me gustan cuando yo oí a Pepe decir, sanar es amar, y que el amor es lo único que sana todo. Ahí yo dije así como con mis ojos así, ¿va? Y el tiempo desapareció. Es que acordémonos que el tiempo está allí y es el mismo. O sea, las mismas 24 horas tenemos hoy, mañana, pasado, en 5 años, en 10, en 1000, lo mismo. Los administradores de ese tiempo somos nosotros. Uh-huh. Y obviamente, si no sabemos administrar lo que nosotros somos, menos vamos a saber administrar los recursos que tenemos para irnos integrando desde ahí. Otro punto importante del tiempo es que existe el Cronos y el Kairos. Explícanos. Y nosotros queremos muchas veces que el Kairos, que es eso que está ahí y que va a pasar, no en el tiempo marcado por ti, sino en tu caminar de la vida. Lo que tiene que durar. ¿Sí? Lo que tiene que pasar. Y el Cronos, que es este tiempo tangible que nosotros podemos administrar. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ir fluyendo y en sanar, que van a empezar a ser. Y ese es el tiempo Kairos que no puedo medir, que quisiera yo integrar así de rápido. Y cuando hablas de esta parte de sanar es amar, es cuando logro entender esa integración de ese Kairos y de ese Cronos. ¿Por qué? Porque vivo en mi aquí y en mi ahora. Porque puedo entonces en esa pantalla que tú mencionabas ser el autor de lo que se va plasmando. Puedo dejar una huella diferente, me puedo hacer cargo. Y por eso es importante este aspecto del tiempo. Porque necesito comprender para qué está, para qué me lo dieron. De hecho, nuestra vida es finita, eso marca un tiempo. Ok, el tiempo que ya pasó, ¿puedo hacer algo con él? No. Pero si tomo conciencia de esta experiencia, que ahora entiendo que es finita. ¿Qué vas a hacer con lo que te queda? ¿Sí? ¿Cómo quiero terminar? Uh-huh. Esa es mi elección. Ahí te pones en el aquí, en el ahora. Ahí sueltas el pasado, ahí sueltas el futuro. Lo que sí, ¿qué te garantiza que mañana estás viva? Hoy estoy. Algo como los alcohólicos, solo por hoy. Hoy estoy aquí. Hoy lo importante es estar viendo a Wendy, conversar con Wendy. ¿Qué va a pasar más tarde hoy? No sé. No sé, pero este momento es lo que tenemos. ¿Y cómo lo desperdiciamos, Wendy? Por supuesto. Y si yo logro integrar eso, a mí me gusta más hablar de la parte del pasado y del futuro, no como una manera de quitarlo, sino resignificarlo e integrarlo, asimilarlo. Pero no para que lo andes como lacra, lastre, y sea tu excusa sobre el cual tú... Más de agradecer. Pobrecita. ¿Sí? Ok, esto pasó, esto soy. Y esto me hace estar lista
para lo que quiero, viene. Wendy, ¿qué quiero? ¿Por qué cuesta tanto a la gente saber qué quieren? Cuéntame por qué ves en terapia. ¿Por qué la gente se le hace más fácil hablar de sus defectos que de sus virtudes? ¿Por qué, Wendy? Porque es una manera de protegernos, Carolina. Porque es tanto el dolor que siento por ese ideal que tenía en la mente, porque mi madre debió haber sido de esta manera, mi padre debió haber sido de esta forma, yo debía haber nacido o me hubiera casado con, no sé, todo el tiempo. Entonces yo me empiezo a justificar, desde esa victimización que hablamos hace un momento. Me empiezo a justificar porque es un acto de valentía hacerme cargo desde el adulto y decir, ok, esto pasó, agradezco esto, perdono esto y estoy orgullosa de esto y sigo mi camino. Esos son los espacios, ¿sí? Pero dar ese primer paso y llegar a un proceso de terapia donde además vas con un perfecto desconocido y mostrar tu vulnerabilidad. Es chilero que sea desconocido porque es más difícil. En personalidades como la tuya, sí. Pero hay personalidades que se sienten inhibidas, ¿verdad? Sí, mira, Wendy, yo dije, no puede ser. Claro. Tiene que haber algo más. Y Sarita, y le tiro el problema real crudo sobre la mesa. Y al tiempo me dice, Carol, sos la primera persona, sos mi primer paciente. Tengo 25 años de ser psicóloga. Nunca nadie en terapia me había tirado ahí sobre la mesa la verdad cruda y peluda. Así de, es que yo ya no quería más vivir esa situación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Enséñame qué puedo hacer. Si te das cuenta, te llevó un tiempo. Y cuando entendiste tu momento y te hiciste consciente del dolor y que era momento de buscar cómo quitarlo, fue más fluido. Sí, vi otras formas antes de la parte psicológica porque yo empecé la búsqueda en otros espacios. Yo quería abordarla principalmente desde la parte espiritual, para después pasar a lo demás. Pero resulta que para tener yo esa relación limpia en mi parte espiritual, primero tenía que hacerme cargo de mi historia. Primero tenía que ir abajo y decir, sí, ¿estuvo fregado? Sí. ¿Te dolió? Sí. ¿Te cambió el mood? Sí. Pero, ¿está pasando ahorita? No, no está pasando. Ya, ¿lo quieres de verdad transformar en algo? ¿Quieres algo más en tu vida? Porque yo decía, sí, tiene que haber algo más. Y entonces ya viene la parte de, y eso no fue en terapia, eso solo fue poniéndome las pilas, escuchándolos a ustedes todos los días durante 25 años. Yo decía, entonces viene en mí esa necesidad urgente de, madres, si esto no nos lo enseñaron en ningún lado y tenemos este espacio generado acá, please, que más gente lo sepa, para que puedas entonces ordenar, porque si tú haces tu lista de prioridades, pero que si la armaste al revés, Wendy, si no te vas a tu historia, si no la aceptas, si no la puedes ver de otra manera, después de tus procesos terapéuticos, acomódate, búscate un sillón de verdad bien cómodo, porque ahí te vas a quedar para eterna memoria, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que estabas en la búsqueda y creo que ese es un paso importante. Eso sí lo tengo desde chiquita. Y de ahí el haber empezado en la parte espiritual, recordemos que nuestro ser superior, que para nosotras tiene un nombre, es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. El yo soy. Entonces, en esa interacción de si empezaste primero en un lugar o empezaste en el otro, de todas maneras estaba allí. Es que el otro siempre estuvo ahí, pero yo pensaba que no. Exacto, pero en esa experiencia, en esa oportunidad de movimiento, es donde vas encontrando. Pero si te quedas justamente en ese ejemplo que pusiste, esperando en esa silla, te vamos a encontrar hecha un esqueleto porque no va a pasar nada. Te va a pegar, ¿sí? No va a pasar nada. Exacto. Entonces creo que lo importante es eso, mover, el que busca encuentra. Integrarnos de esa forma. No te canses, ¿verdad?, de hacer el bien. Dice el poema de la Madre Teresa, cuando no puedas
correr, cuando por los ¿verdad? años Caminar. no puedas correr. Camina, si no puedes caminar, usa un bastón, pero no te detengas. Y en esa búsqueda va a aparecer. Hay un movimiento, hay una diferencia y vas encontrando. Otro aspecto importante que creo que los seres humanos necesitamos tomar en cuenta en todo esto es trabajar en el entendimiento. Porque nos movemos más por la necedad de que quiero que pasen las cosas como yo quiero, como yo digo y cuando yo digo. Pero cuando eres entendido, o por lo menos te esfuerzas por trabajarlo, tú te sientas y escuchas. Y lo integras y atesoras esas perlas que se lanzan. Es como ser esa buena tierra en la parábola del sembrado, porque la semilla la tiraron en todos lados. Sí. Pero solo en la tierra fértil dio fruto. Y cuando tú eliges eso, fruto, obviamente resplandeces. Tienes esa capacidad de expresar, de conocer. Solo recuérdame cuando terminemos de conversar que te mande un documento de algo que viví esta semana. Un día que yo dije, no, hoy no quiero trabajar, no, hoy no voy a escribir. Tengo el libro en mi mesita de noche de Joel Osteen sobre cada día es viernes, que me encantó tanto que lo vi 2 veces el audiolibro. Y José Guillermo, mi hijo, me dice, ¿qué querés de regalo para mi cumple? Le dije, el libro físico, mi hijo, lo buscó aquí, ¿no? Me lo trajo por Amazon a Guatemala. Y entonces lo había estado nada más hojeando porque ya había oído 2 veces el audiolibro. Entonces, esa noche que yo no quería escribir, según yo, dije, bueno, aquí, Señor, porque yo quiero ver toda circunstancia como algo que me permite seguir expandiendo mi conciencia, Wendy. Entonces, que agarro el libro de la mesita de noche y dije, Padre, aquí hay algo seguro de ti para mí hoy. ¡Tum! Lo abro al azar, dice uno, y se abre en el capítulo 12. Y yo me voy a decir, ¿what? Lo que yo estaba viviendo, integrando, comprendiendo, declarando, recibiendo, Wendy, hasta la última de mis células, el capítulo 12, el 13 y el 14. No pude sino decir, gracias, Padre. Gracias porque tú ahorita, a través de esa lectura, al azar, me estás confirmando las cosas. O sea, se vale de todo y de todos todo el tiempo. Sí. Entonces digo yo, a la chucha, Wendy, todo lo que es posible que suceda cuando eliges creer otras cosas. Entonces, empecé en la búsqueda, ese es el libro de Regreso a Casa. El camino es procesos y conocimientos ya de la internalización de Jesús, cómo nos enseñaron y cómo cada capítulo podría ser y cómo no nos enseñaron esto, ¿verdad? Y entonces, como sí me encanta aplicarlo, porque no hay otra manera, porque lo dijo Chana Juana Operencejo, yo necesito verificarlo. Y entonces ahí viene la nítido, muchis, sí hay camino. Sí, y por eso la portada es tan especial, donde voy caminando de la mano de Jesús. Entonces, Judith, ¿usted me haría favor? En mi estudio está pegado en la puerta de dentro, por el lado de dentro de mi estudio, ahí está pegado con masking tape, en algo grande, la portada del libro El Camino, porque se las quiero mostrar. Cuando yo me di cuenta, Wendy, que nunca estuve sola, por mucho que me quise sentir sola, es lo que tú decías hace un rato, nunca estuve sola, y que el proceso o lo hacía tomada de la mano de Jesús, o me iba al meritito infierno interno, que es donde vivimos, atesorando toda nuestra basura. Entonces, y me doy el permiso ya de hacer ese recorrido en el camino que me ha tocado recorrer, Wendy.
pensando que estaba sola, lo hice sola. Y las herramientas eran horribles, eran dolorosas, eran más de lo mismo. Pero cuando yo reconozco a él, como que si no lo hago así, esa transición, ya me llevo la fregada. Entonces, es hermoso saber que no estamos solos, saber que siempre, o nos lleva en sus manos, pero eso es que me encanta tanto lo de las huellas, ¿verdad? Que le dice, le reclama a Padre. ¿Dónde está? Ahí van las dos pares de huellas, y cuando está en una situación resulta que solo va un par de huellas, y le dice, Señor, ¿dónde estabas? Cuando más te necesitaba, te llevaba en mis brazos. Por eso las únicas huellas que podías ver eran las mías. Por eso me encanta eso, porque yo lo pude verificar, Wendy. Me encantaba tanto, pero solo me encantaba como, qué bonito, qué chilera historia. No, cuando esa chilera historia yo la hago mía, la vivifico en mí. No, Dios mío, es que de verdad las cosas se modifican, Wendy. Y discúlpenme ustedes que me van a oír sin en todos los programas, en la mayoría insistiendo que la facilidad o dificultad de estos procesos, Wendy, no tiene que ver con lo que te pasó. Tiene que ver con tu necesidad de seguir siendo víctima, de tu necesidad de querer seguir teniendo la razón y tu incapacidad de hacerte responsable. Los ideales que buscamos. Sí, entonces dice uno, ¿hasta cuándo? Esto puede ser la historia sin fin, pero usted la elige. Si su historia hasta el día de hoy no le ha gustado, usted es el guionista, reescríbala. Se vale. Hay muchos puntos, Wendy, que son los que te llenan de espinas el camino o te vuelves tierra fértil para que entonces cada cosa que te pase, cada cosa que lees, cada cosa que escuchas, cada cosa que, como sea que Dios te la esté presentando, la puedas tomar para tu crecimiento. Y entonces, desde este nuevo lugar más amoroso, vas a poder decir, esto lo quiero para mí, no, esto me aleja de mi propósito, no, no he tomado en cuenta tal cosa, la voy a tomar en cuenta, voy a dejar de responsabilizar a los demás, voy a escoger, tengo la libertad. Ahí está Víctor Frankl que dice, ¿verdad?, que eso es algo que no pertenece a los seres humanos, la capacidad de elegir, y no importa si te equivocaste 1, 100 o 1,000,000 de veces. Cada vez es una oportunidad para volver a elegir. Eso no te hace débil, tonto, inútil, te hace humano y vuelves a elegir. Entonces, digo yo, ¿cuánto más quiere usted sufrir? No estaba ahí. Judith, no estaba ahí. No le puedo creer. En mi escritorio, en mi oficina, en mi estudio. No puede ser. Bueno, no era el momento entonces. Pero sí voy a ver ya que se ponga en la página la portada del libro, porque solo es ya en próxima publicación, ¿verdad? Porque es hermoso lo que una imagen te puede decir. Yo describo en una parte del libro cada cosa de la portada, porque desde hace ya un buen tiempo para acá, en mi vida, Wendy, he buscado poner más énfasis que en las palabras, en los símbolos. Hay simbolismo en todo que estamos pasando por alto, que ignoramos, y viene ahí implícita la respuesta que tanto estamos necesitando. Por supuesto. Entonces, lo que yo quiero con esto es, exprésense por favor con ustedes mismos. Claro, y en eso que mencionas de los símbolos, estás justamente eligiendo esta interacción que estamos hablando hoy. Te diste el permiso de expresar y comunicar. Y ese es un acto de amor, porque no te quedaste con esa experiencia. Lo escribiste y está al alcance de los demás. Uh-huh. Y eso es un efecto milagroso. Porque llegas al corazón de alguien más que puede estar teniendo esa sed y está escuchando este tipo de programas y se está haciendo consciente de qué nutriente quiere tener. Y llega
esto simbólico y le dice, hay alguien más que vivió lo mismo que tú y está aquí para decirte, levántate, ¿verdad? Sal de esa cueva, como justamente Jesús le dijo a Lázaro cuando estaba muerto y apestaba ya de días, dice las Escrituras. Y volvió a la vida. Y es eso, el poder tener esa capacidad de trasladar ese dolor, de no expresar, de no entender, de no resignificar al dolor, porque lo hablábamos también hace un momento fuera del programa, es como ese dolor de parto, como ese dar a luz, porque también implica, eso es parte de la vida. Porque eso requiere la energía también, la valentía de exponernos y contar todo eso que muchas veces me guardé. Y que en medio de guardarme era una cárcel que yo construía o tú construías, hablando de esto que ahora estamos hablando al respecto. Entonces transitas de un lugar a otro. Pero este dolor trae un fruto diferente. Es el de esa semilla que se empieza a abrir, el de esa mariposa que estar en ese capullo no fue fácil, pero empieza a quebrarse y entonces se da cuenta del color de sus alas y que las puede extender y que puede volar. Que en ese, cuando alguien dice, mire, ¿cómo hago para ayudar a mi hija, a mi esposo, a mi papá, a mi amiga, a mi algo, que siempre damos de salvadores, ¿verdad? Es como el ejemplo que tú pusiste ahorita del capullo, es, y veo que el capullo está como algo somatándose adentro, y yo con mi hoja, mi cortador, y le hago el corte para que no sufra tanto la pobre mariposa, pues ya que salga, ya debe estar lista, si ya está ahí tambaleándose porque ya está lista. A morir se va la mariposa que sale así, porque ese ejercicio era para fortalecer sus alas. Para formar. Ese rol podemos estar siendo nosotros, esa mano que va y corta para ayudar a la mariposa. Estamos llevando a que la gente siga sumida en la inconsciencia, en este sueño, en esta sensación de incapacidad que no tienen, que no saben cómo. Les prometo que sí saben. Las historias que oímos en los programas anteriores, Wendy, tú fuiste testigo de, en la última vez que llegaste a programa, el último caso, uno dice, Dios santo, ¿sí se puede estar así? Sí se puede estar así, y normalmente ese tipo de exposiciones terminan el no sé qué hacer. Mentira garrafal. Es atrás de, dígame qué hago, resuélvame, porque sé la decisión que tengo que tomar y porfa dígame cómo corrijo esto, porque no tengo las agallas para terminar con esa relación súper tóxica. Entonces vemos todos los mecanismos que usamos, Wendy, en la narrativa que nos damos a nosotros, las expresiones, las palabras, las justificaciones que usamos, cómo nos limitan. Y entonces, a fuerzas, ¿qué resultado es? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Por favor, un consejo. Sí. Uno, deje de hacer lo mismo que ha estado haciendo, pues, porque ya es obvio que no le funciona. 2, ¿ha escuchado programas por años? Sí. ¿Le hizo ya algo sentido? Ya empezó a cachar, aunque sea un poquito, que uno es el villano y uno es el ángel en el cuento que usted se está contando. Y la pregunta es, ¿se anima? ¿Le entramos? ¿Probemos? ¿Y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Pero por qué no gastamos la energía? ¿Y qué tal si sí funciona? ¿Y qué tal si sí es posible? ¿Y qué tal si sí puedo ser feliz? Sí, es justamente tomar esa verdad
La misma energía puedo usar de un lado que del otro. Pero el resultado. Elige, pues, claro. El resultado. Elige, pues. Date el chance, date el permiso. Y eso es lo maravilloso de todo esto, ¿verdad? Somos una lumbrera, una oportunidad para decir, pero más que decir, somos un testimonio de ello. Y cada día tiene su propio afán y vamos creciendo y vamos renovándonos y vamos interactuando, y seguir diciendo sí nos permite vivir en plenitud, en bienestar, integrar los momentos, resignificar los asuntos que necesito resignificar, validar los que necesito validar. O sea, en síntesis, esos son los consejos que tú nos pides. Tomemos en cuenta, si ya, es que eso es lo que a mí me encanta de este programa, Wendy, que cada vez hay más gente apuntándosele al, órale, probemos. Y si no funciona, y si sí funciona, juéguesela. Si quiere ganar la lotería barato, vaya a comprar un número, pues. O sea, quiere que su vida cambie. Mínimo, hágase responsable. Mínimo, arriesgue, probar, hacer cosas que antes, porque no las conocía, no las ponía en práctica, pero aquí en cada programa le damos una serie de mostramos las posibilidades. La valentía no eso lo podemos dar. Como dicen, hacer una casa puede ser fácil. Formar un hogar son otros 5 pesos, ¿verdad? Entonces, lo mismo, nosotros llevarles estas herramientas, estos testimonios, estos comentarios, estas teorías, ¿es fácil? Por supuesto, a ti te es fácil si tú estudiaste años, Wendy, tú eres psicóloga, eres tanatóloga, eres logoterapeuta, tienes clínica, ayudas, acompañas a gente a hacer sus procesos, pero más allá de eso, lo más rico de todo eso es la Wendy que claro, sanó. Eso es ese testimonio que tú das. Eso es lo maravilloso. Entonces, si Wendy pudo, si yo sigo en el proceso de seguir buscando y pudiendo, todos usted también puede. Todos podemos. Entonces, necesitó de nuestro coraje, necesitó de que paráramos el rollo del yo pobre de mí, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No vamos por ahí. Algo que quieras dejar ya, por último, a quienes nos escuchan, Wendy. Pues que se permitan la oportunidad de reconocer quiénes somos primero, en esa unicidad, en esa totalidad que somos. No tratemos de dividir las partes porque ahí es donde nos destrozamos más, sino más bien integremos, aprendamos a elegir lo que nos nutre de lo que no, a saciar nuestras necesidades para poder entonces cumplir nuestros deseos, entender el Cronos y el Kairos también, y sobre todo desde el amor permitirnos poder expresar lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que somos, para poder entonces generar milagros, transformarnos, romper los capullos y volar alto. ¿Y saben por qué eso es válido? Porque a eso venimos, a vivir todas esas experiencias y a transformarnos y a tomar para nosotros, como dicen, a reclamar. Que dice, reclamar no es exigir, es, Señor, tú me ofreciste esto es mío, hoy lo reclamo para mí y me abro a recibirlo. Entonces, y es para todos. Y no tenemos que convertirnos en nada o alguien especial antes de poder tener derecho a eso, porque por derecho de nacimiento, Padre nos lo dio ya. O sea, es parte de las cosas que Él sabe que son para nosotros. Así que, Wendy, gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Wendy de Zavala?
Si es en redes sociales, está así con su nombre, Wendy de Zavala. Y si quieren hacer alguna cita para empezar, porque hoy sí sintieron esa fuerza de, carajo, hoy sí estoy lista. Órale, marque, pídale a Wendy en un mensaje de WhatsApp de una vez, haga su espacio y haga su cita y empiece su proceso. Es al 5896-5704. Repito, 5896-5704. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a nuestra página, la visites porque ahí hay material para ti. www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias, tribu de almas conscientes, por estar aquí, por decir presente. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina.